Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos desde sus hogares, desde la página oficial de Facebook en la Escuela de Derecho, Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, quien trae hoy a ustedes este ejercicio académico en el ciclo de conversatorios Movilización Social y COVID-19. Hoy, perspectivas de género. Un análisis del papel trascendente del accionar femenino en la protesta social como un elemento fundante y los cambios en las perspectivas de vida de la mujer en el marco de una pandemia. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube y Twitter como @wisderecho y les invitamos a compartir de este interesante evento en sus redes sociales. También les invitamos a participar con sus preguntas. Al final, la doctora Graciliana, quien es moderadora del evento, habrá un espacio para responder a ellas. Les recordamos también, están abiertas las inscripciones a la maestría en Derechos Humanos. Los contactos los pueden visualizar en sus pantallas para mayor información. Es un espacio de formación de alto nivel académico orientado a propiciar una reflexión crítica en torno a la problemática de la violación de derechos humanos, analizando el marco normativo nacional e internacional para la defensa e intervención activa en proceso de aplicación y de negociación en este campo, desde una perspectiva histórica, filosófica y jurídica para promover, investigar, implementar políticas públicas e interactuar en procesos de negociación en defensa de los derechos humanos. Nos acompaña en la tarde de hoy nuestro director de escuela, el doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, a quien cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos, a todas, muy amables por conectarse a este importante evento de la Escuela de Derecho, que no es otra cosa que un ejercicio en pedagogía de derecho. Hoy para mí es muy grato darle el saludo a este ejercicio, sobre todo con la perspectiva de género, tanto nos hace falta, y que esa discusión, especialmente la que tiene que ver con la protesta social, la movilización social, con este enfoque, es tan necesaria, no solamente para analizar la presente coyuntura, sino para ver y para mirar lo que vamos a enfrentar próximamente en esto que algunos llaman etapa post-COVID. Muchísimas gracias por la compañía, por confiar en esta invitación de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, especialmente a Graciliana Moreno por acompañar en la moderación, a Gloria Torres, que pues tiene mucha cercanía con nuestra institución, y también a Joana, que nos acompaña, nos va a acompañar, a Joana Pérez nos va a acompañar también, dándonos su enfoque desde la población LGTBI, tan necesario y tan importante en esta discusión. En el curso de esta charla se va a unir Gloria Cuartas. Igualmente, le damos la bienvenida y a quien agradecemos igualmente la voluntad y la disposición de acompañarnos en este importante evento. Entonces, bienvenidos nuevamente en nombre de la Escuela de Derecho. Mil gracias por estar con nosotros, por sus aportes, y créanme que eso es lo que necesitamos, y es tal vez lo que hablábamos ahora, es la necesidad de hacer pedagogía alrededor de los derechos. Muchísimas gracias y bienvenidos a este espacio. Muchas gracias, doctor Javier. Así es, como él lo decía, la doctora Graciliana Moreno Echevarría nos va a acompañar en esta tarde como moderadora de este espacio. Les presento a la doctora Graciliana, es trabajadora social, especialista en administración pública y en gerencia social, magíster en gestión y políticas públicas, docente de la Escuela de Trabajo Social UIS y actualmente asesora de la alcaldía en el área de mujer y equidad de género, activista, feminista y defensora de los derechos humanos. Bienvenida, doctora Graciliana. Pero antes de dar inicio al evento, quiero presentarles a nuestras invitadas de la tarde de hoy. Nos acompaña la doctora Joana Pérez Rincón, estudiante de licenciatura en Educación Comunitaria
con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, coordinadora de proyectos, Fundación Red Comunitaria Trans, líder línea Disidencias Sexuales y de Género, Red Político Artística de Mujeres Jóvenes y escritora de la página Género Fluido. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación, Joana. Hola, buena tarde a todas, todos, todes. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Igualmente nos acompaña la doctora Gloria Flores Schneider, santanderiana, directora de Minga, orgullosamente egresada de la UIS. Fue senadora electa en el año 2018, dirigente de la AUDESA, es activista defensora por los derechos de los desplazados internos, fue secretaria de gobierno durante la alcaldía de Petro y ganadora del premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, entre otros reconocimientos internacionales. Un gusto tenerla con nosotros, doctora Gloria, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Y por último, nuestra invitada, Gloria Cuartas Montoya. Disculpe, doctora Gloria. No, iba a hacer un saludo y agradecer la invitación y aquí estamos para este importante conversatorio que nos ayude a reflexionar sobre los impactos del COVID en las mujeres y especialmente en las agendas de movilización de nosotras. Muchas gracias. Nuestra tercera invitada, quien se unirá a este conversatorio, es la doctora Gloria Cuartas Montoya, trabajadora social egresada de la Pontificia Bolivariana, fue alcaldesa del municipio de Apartadó en 1995 y senadora de la República en el 2010. Tiene amplia experiencia en el trabajo comunitario y fue directora del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal en 2011. Ha denunciado internacionalmente a guerrilla, paramilitares y al mismo Ejército Nacional. Estuvo vinculada a grupos de la Cruz Roja y de Derecho Internacional Humanitario. Así damos inicio a nuestro conversatorio. Doctora Graciliana, le cedo la palabra. Que disfruten de nuestra transmisión. Doctora Graciliana, nos regala, por favor, el audio. Lo estaba olvidando. Bueno, estaba justamente saludando, agradeciendo, por supuesto, a la Escuela de Derecho, al profesor Javier Alejandro como director pues, de la escuela, a todo su equipo de trabajo, a Parney, a Santiago y, por supuesto, a nuestras invitadas especiales en estos ejercicios que se han vuelto cada vez más importantes, ¿no? Por eso entonces quiero también reiterar los agradecimientos a Joana, a Gloria, a las dos Glorias que tendremos hoy en este espacio de diálogo. Nos convoca Gloria y Joana la reflexión alrededor de el COVID como aquella pandemia inesperada en el mundo y por supuesto también en Colombia, ha generado una serie de impactos y de implicaciones que se ha argumentado desde distintas fuentes, oficiales e incluso no oficiales, que son diferentes para mujeres y hombres. Yo empezaría entonces por ahí, invitándoles a ustedes desde su experiencia como lideresas que son, qué perspectiva tienen alrededor de esos impactos diferenciales y cómo creen que se está afectando de manera sensible la vida, particularmente de las mujeres y de la población con orientación sexual diferente, digamos, a la heteronormatividad que nos rige. ¿Cómo perciben ustedes esos impactos diferenciales a partir de todas las medidas que en respuesta a la pandemia, al COVID-19, pues ha habido que adoptar, ¿no? El aislamiento, el confinamiento. ¿Cómo perciben ustedes eso? Le daría entonces
la palabra en primera instancia a nuestra compañera Joana Pérez. Anunciarles que cada una tendrá más o menos un tiempo estimado, digamos de unos 10 minuticos para sus apreciaciones. Entonces, bienvenida, Joana. Dan. Hola, buena tarde a todas, todos, todes. Espero estén muy bien. Mucho gusto para todas, todos, todes. Bueno, yo empezaría por decir que sin lugar a duda la pandemia lo único que ha demostrado a nivel nacional es que las mujeres no estamos seguras ni siquiera en nuestros propios hogares. Esto es muy importante decirlo porque la pandemia en este momento ha sido una crisis para varias poblaciones, en especial las poblaciones que construyen su identidad desde lo femenino. Hablo aquí de mujeres trans y de mujeres cisgénero que pues nos damos la lucha día a día por una garantía de derechos y una garantía de dignidad para nuestras vidas. Eso es importante porque creo yo que la sociedad ha demostrado que pues en espacios o en momentos como estos es donde logramos evidenciar las necesidades que tenemos las personas con orientación sexual o identidad de género diversa. Eh, Hablar que pues pese a que no somos heroínas sin capa, desde la red comunitaria trans, que es la organización con la que trabajo en Bogotá, hemos podido ayudar a más de 1000 personas trans a nivel nacional con alimentos y con dinero para que puedan pagar sus pagadiarios donde viven y no tener que pasar la pandemia en la calle. Esto no lo hacemos para que nos alaben o para sentir que somos heroínas sin capa, sino lo hacemos porque con las uñas hemos venido trabajando para que las poblaciones de mujeres trans, trabajadoras sexuales, habitantes de calle, usuarias de drogas, personas con discapacidad y privadas de la libertad que sean trans puedan tener una calidad de vida más digna en este momento. Hemos podido trabajar con la cárcel El Héroe en La Picota aquí en Bogotá, donde hemos podido también ayudar a las compañeras trans que están privadas de la libertad. Yo creo que esto es importante decirlo porque en realidad son los movimientos sociales quienes estamos dando respuesta a lo que debería estar haciendo el Estado o el gobierno. En este caso, quien es la única entidad e institución que tiene la capacidad instalada para dar una respuesta a una pandemia como la del COVID-19. Me parece muy importante resaltar esto porque en medio de situaciones como esta, donde por ejemplo en Bogotá se aplicó el pico y género por una alcaldesa que en medio de su campaña pues solía decir que era diversa, pero luego aplica el pico y género en medio de la pandemia, donde los policías obviamente no van a entender que una mujer trans es una mujer y que un hombre trans es un hombre, y pues lo que pasó con esta medida fue que fueron unos casos específicos de violencia contra personas trans porque no se les reconocía su construcción identitaria. Esto quiere decir que cuando eran los días para ir a mercar, por ejemplo, las mujeres trans íbamos a hacer nuestro mercado también y la policía solía sacarnos de las filas o la misma gente de la sociedad civil pues se ponía como el policía del género y empezaba a aplicar la norma a su gusto, ¿no? Teniendo en cuenta esto, pues a mí me parece también importante resaltar que ante la Corte Constitucional la población trans es una población vulnerable, por ende es una población de especial protección y que pese a esto, pues han habido casos como el de Alejandra Monocuco, por ejemplo, que murió en su casa debido a que la Secretaría de Salud no quiso atenderla por ser mujer trans y vivir con VIH. Este caso para nosotras ha sido emblemático y ha llevado una movilización gigante en Colombia, y es porque el caso de Alejandra Monocuco refleja el caso de una persona que cumple con todos los factores de vulnerabilidad para ser aún más estigmatizada y rechazada por el Estado colombiano. Alejandra era una mujer negra, fue habitante de calle, vivía con VIH, era indígena, era víctima del conflicto armado y nunca fue reparada. Y cuando llegó la Secretaría de Salud a su casa, no la quisieron revisar porque ella tenía una insuficiencia respiratoria y no la quisieron revisar porque vivía con VIH. Entonces fue discriminada por ser seropositiva. Entonces es como
Alejandra demuestra el caso específico de las realidades que vivimos las personas trans. Luego de esto, de que no fue atendida, el cuerpo de Alejandra se recogió 15 horas después de haber fallecido y luego se incineró sin permiso de su familia por presunto COVID-19. Esto es muy importante decirlo porque a Alejandra nunca se le practicó una prueba de COVID-19 para saber si en realidad esa fue la causa de su fallecimiento, y tampoco se le practicó prueba de COVID-19 a las demás mujeres trans que vivían con Alejandra en ese mismo lugar. Eso quiere decir que la población trans realmente no es una población de especial protección para el Estado colombiano, como lo dice la Corte Constitucional, o por lo menos no se está aplicando la ley ahí. Decirles que hace poco, hace ya un mes larguito, enviamos nosotras un derecho de petición para saber cuáles han sido las ayudas que le han dado a la población LGBTI, perdón, a la población trans específicamente de Bogotá, a Integración Social, y esta entidad, pues sus respuestas que han dado 172 ayudas a población LGBTI. Es decir, nunca nos aclararon de esas 172 ayudas, nunca nos aclararon a cuántas personas trans han llegado. Y esto es muy grave porque quiere decir que en realidad, pese a que somos una población de especial protección, no están llegando los recursos y las ayudas que se tienen que brindar a las poblaciones que lo necesitan. ¿Por qué? Porque la organización social con la que trabajo, que es la Red Comunitaria Trans, pues ha entregado 1000 ayudas a comparación de lo que ha hecho el gobierno distrital, que ha entregado 172. Entonces es muy complejo entrar a hablar de un tema de garantías de derechos cuando pues esta es la situación que vivimos las personas trans día a día, ¿no? En medio de la pandemia, por ejemplo, en lugares como el barrio Santa Fe, que pese a que es una zona de tolerancia, la policía ha ido, ha agredido a las chicas. El 20 de junio, cuando las mujeres trans trabajadoras sexuales estaban prestando sus servicios, ejerciendo su trabajo, llegaron policías a las 13:50 de la madrugada al barrio Santa Fe, las golpearon y les dispararon con balas de fogueo. Entonces es muy preocupante porque pues la policía lo que hizo allí fue dispararles a las partes donde las personas trans, en este caso las mujeres, construimos nuestra identidad de género y construimos nuestra corporeidad. Entonces les dispararon a 2 compañeras, les dispararon en los glúteos, causándoles heridas abiertas en los glúteos. Estas 2 compañeras manifiestan tener cirugías artesanales, es decir, se han inyectado aceites o siliconas y pues están graves de salud por esta situación. Ya vamos para 2 meses de esta situación y no pasó nada. O sea, como que literalmente no ha pasado nada. Con el caso de Alejandra Monocuco, pese a que tuvimos una denuncia, tampoco ha pasado nada. Ya van más de 20 casos de transfeminicidios en Colombia a la fecha, desde enero hasta el día de hoy, y tampoco ha pasado nada. Entonces también es muy preocupante porque esto quiere decir que en realidad no somos una población de especial protección para el gobierno nacional, pese a que la Corte Constitucional lo reconozca. Igualmente las trabajadoras sexuales, ahora mismo llevamos una campaña que se llama Estamos Putas. Es una campaña que estamos haciendo con diferentes organizaciones sociales que trabajan por el trabajo sexual para que se legalice de alguna manera y tenga unas condiciones dignas como Joana, trabajar. Entonces creo que eso es lo más importante. yo quisiera, digamos, la idea es que esta primera ronda girara en torno un poco en cómo han sido esos efectos diferenciales, ¿cierto? Problemáticos. Y tú has sido muy contundente y muy clara, digamos, en compartirnos cómo ustedes perciben que esta coyuntura, que ya no va a ser tan coyuntura probablemente porque los efectos digamos, se asumen como la pospandemia y todo lo que ha desajustado, digamos, las propias medidas que ha habido que adoptar, han generado una exacerbación de condiciones de desigualdad, por lo que te interpreto, ya históricas, ya existentes, pero que las han exacerbado. Tú has mencionado vulneración de derechos, desconocimiento
de esa condición que tienen como sujetos de especial y reforzada protección constitucional, pero además la exclusión para el acceso a la respuesta humanitaria, ¿cierto? Desde el desconocimiento de las identidades de género, ¿no? Con las medidas que tú planteas, pues que se han adoptado, y ese cruce de situaciones de discriminación, ¿no? Por tener una identidad de género diferente a la heteronormatividad, pero además también por tener una condición étnica o una condición en salud, como serían las personas con VIH. Es decir, cómo a las mujeres trans y a las personas transgénero ha habido unas especiales, duras y crudas formas en que esta pandemia ha tenido unos efectos y las medidas que los gobiernos, digamos, han adoptado. Quisiera que te reservaras un poquito para la siguiente ronda, es, bueno, ¿cuáles son esas agendas que han tenido que movilizar o que están movilizando y que están posicionando los colectivos como los que tú representas en el país? Quisiera entonces darle la palabra a Gloria Flores para que también nos brindara su mirada acerca de cómo ve ella esos efectos diferenciales a partir de la respuesta al COVID, a la pandemia, que se han manifestado en hombres y en mujeres, y encuentra diferencias significativas contra las mujeres. Gloria. Bueno, ya la tenemos ahí. Ella está haciendo un esfuerzo muy grande, nos ha contado, porque está muy cerca al mar. Entonces, bueno, Gloria, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Estaba dándoles nuevamente mi gratitud por la invitación. Saludar especialmente a Javier Alejandro, a quien conozco y valoro profundamente, a Graciliana, amiga de luchas feministas, a Joana y a todas las personas que nos siguen en este conversatorio, que es muy importante para poder evidenciar la situación que padecen las mujeres en el mundo en el marco de la pandemia y en particular pues en nuestra nación, en Colombia. En primer lugar, pues yo creo que sería muy importante tener en cuenta que claro que hay impactos diferenciados y tienen que ver con la estructura patriarcal que tenemos, con los histórica segregación de las mujeres y solo tengamos en cuenta un caso, y es que las mujeres no solamente trabajan para conseguir la mayoría del día a día, el sustento de sus hogares, sino también tienen la carga del cuidado de los hijos, de las hijas y muchas veces de sus padres y de la familia en general. O sea que a eso se acentúa la situación de sus derechos, de la violación de sus derechos. Pero también tener en cuenta como cifras que son muy importantes para contextualizar y ubicar por qué los impactos son diferenciados. En el mundo entero, el 70% de las personas, del personal que labora en el cuidado, en el sector social y sanitario, son mujeres. O sea, son las que tienen que enfrentar, vamos a poner un ejemplo acá en Colombia, el personal sanitario de los hospitales, las enfermeras, las que limpian los hospitales, los centros de salud. En medio de la cuarentena teníamos que habilitaban la venta de las grandes superficies, de los supermercados, de las tiendas, y la mayoría de las cajeras son mujeres. La cifra global es el 70% del personal social y sanitario son mujeres, es decir, cuando estábamos en plena cuarentena y restricción, muchas mujeres tenían que salir a sus trabajos para ofrecer esos servicios fundamentales a las sociedades en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, Colombia. Y los impactos que eso puede tener en su salud. ¿Cuántas enfermeras, cuántas aseadoras, cuántas cajeras no han contraído el COVID y han muerto? ¿Y cuántas han llevado también
y han infectado a sus propias familias. El otro elemento que considero que deberíamos tener en cuenta es que en el caso también de las mujeres, el 73, y esa es una cifra también global, 73% de las tareas del hogar recaen en las mujeres. Es decir, solo el 27% de los hombres contribuyen a tareas del hogar. El 73% recaen exclusivamente en las mujeres. Es decir, doble trabajo en unas condiciones tan complejas como las que vivimos en nuestros países de pobreza, de falta de ingresos suficientes para los alimentos, y con la pandemia y con el encierro, pues la cosa, pues la situación se potencia, se exacerba más, porque no hay realmente ingresos, y además de cuidar, de hacer dónde está la comida para poder ofrecerle una aguapanela, un arroz con frijoles, lo que ingrese al hogar a sus hijos e hijas. Entonces, el impacto sobre la seguridad alimentaria que se provoca con el encierro, con las medidas restrictivas y preventivas obligatorias que han sido esenciales para que el virus no se propague con celeridad, pues tienen un impacto profundo en la situación económica y en los hogares. A esto se suma que esas restricciones al Estado no tener, en el caso de Colombia, el diseño y la capacidad de llegar a los hogares para entregar los mercados, y buenos mercados que garanticen que las familias coman en condiciones de tranquilidad, ¿sí? Mínimamente tengan un ingreso de mercado para sus hogares. Al no tener esa capacidad, la situación del hambre y de la angustia de las mujeres pues se ha exacerbado también. Por eso encontramos que en la ciudad de Bogotá y en muchas otras poblaciones del país, las mujeres tuvieron que salir a reclamar alimentos, a reclamar agua, porque no tenían con qué darle de comer a sus hijos y a su familia, a sus hijos e hijas y a sus familias. A esto, ¿qué le podemos sumar además? Que la pandemia y las medidas restrictivas y el confinamiento obligó a que la familia se concentrara en la casa. ¿En qué condiciones? En unas condiciones, en la mayoría de las veces, deplorables. Mucha gente no tiene ni siquiera una vivienda digna, vive en condiciones supremamente complejas, y al tener que estar encerrados, pues sin comida, sin trabajo, la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres se exacerbó. Entonces, yo creo que el impacto hacia las mujeres ha sido muy alto, el impacto no solo de la violencia física, sino de la violencia psicológica que provoca la falta de alimentos, la falta de trabajo. Muchas mujeres han sido despedidas, casi el 50% del mercado laboral de las mujeres es informal. Al no poder salir a la calle, no tienen cómo llevar a la casa el sustento diario para sus familias, y muchas empleadas del servicio, cuántas empleadas del servicio que simplemente las familias que las ocupaban en esas labores de la casa les dijeron: hasta aquí llegamos, ustedes no pueden volver, y en la mayoría de los casos seguramente ni siquiera les sostuvieron su salario. Entonces, la situación para las mujeres ha sido profundamente crítica en tiempos de pandemia, y por eso no solo se han incrementado las cifras de violencia contra la mujer, de violencia sexual, en el caso de las mujeres que han tenido que salir a trabajar, sea en su labor social o sanitaria, o la violencia intrafamiliar, que también se ha incrementado, exacerbado, debido pues a las condiciones por lo general muy graves sociales en las que tienen que vivir la mayoría de las familias de nuestro país y del mundo. Y para eso pues yo sé que van a haber otras preguntas que se ha hecho, y
¿Se cortó? Discúlpeme. Estamos escuchando y viendo, Gloria. Ah, bueno, Pero está disculpe porque bien, es que me entró va una a haber llamada. otras. Estoy un poco... Bueno, entonces yo dejaría ahí, dejaría que el impacto ha sido muy grave en la vida de las mujeres y de las niñas y que tenemos pues que avanzar en salidas y en medidas para poder superar esas heridas y esa situación que queda en la vida de las mujeres. Gracias. Vale, yo quiero también aprovechar entonces agradecer a las personas que han intervenido, a Gloria, a Joana, pero también dar la bienvenida a Gloria Cuartas. Caramba, te estábamos esperando con muchos deseos de escucharte. Sé de lo valiosa pues que eres y como mujer pues que ha liderado procesos emblemáticos en el país con reconocimiento de talla también internacional, porque pues Gloria es un referente de resistencia, de tenacidad, de lucha. Entonces, muchas gracias, Gloria, por estar aquí. También veo que se ha unido el profesor Gabriel Rondón, a quien también pues deseo saludar. Habíamos hecho una primera ronda, bueno, ¿cómo percibimos, cierto, que esta pandemia ha impactado la vida de enfoque diferencial, digamos, a la población transgénero? Quisiéramos escuchar también tu opinión, Gloria, y tal vez la invitación, un poco sabiendo que ambas han coincidido en que se han exacerbado esas condiciones de desigualdad que ya traíamos históricas, porque vivimos en una sociedad patriarcal donde todavía la igualdad sigue siendo una declaración de los derechos humanos desde lo conceptual, desde lo formal, pero todavía está por construirse y por vivirse. La pregunta que te haría es, ¿cómo ves desde esa parte de la economía del cuidado, ese reparto, esa recarga, qué ha pasado también a nivel de ese reparto de equipares por la que hemos venido luchando, digamos, las mujeres en el ámbito de las actividades reproductivas o esas actividades que no han tenido valor y reconocimiento suficiente? Y también en la protesta social, para que allá arranques un poco a conectar hasta dónde esto nos ha inmovilizado, qué ha pasado, o hemos estado ahí manteniendo la fuerza y la resistencia. ¿Cómo ves tú eso, apreciada Gloria? Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. A Gloria Flores también mi abrazo infinito, a todas las personas que a esta hora nos están siguiendo. Y creo que este programa es muy importante porque es necesario que dimensionemos, y lo quiero hacer desde las ciencias sociales, el papel que podemos jugar los geógrafos, las geógrafas, los trabajadores sociales, la ciencia política, y para que en el marco de la pandemia puedan los municipios, los entes territoriales avanzar en el desarrollo de investigaciones que profundicen qué experiencias nos deja esta pandemia que todavía no ha pasado, que estamos en un proceso irregular. Creo que el concepto de volver a la normalidad es un concepto que tenemos que debatir y pensarnos, hombres y mujeres, en nuestras diversidades sexuales, de pensamientos, en la diversidad política, pensar qué implicaciones ha tenido, cómo se han desnudado las ciudades. Las ciudades se desnudan y muestran la inequidad, la injusticia, lo que ha pasado con la salud. Creo que me quiero ubicar las mujeres y la salud, especialmente en pandemia. Cuando decimos qué comorbilidades se han tenido y quiénes son las personas que se han infectado, quiénes han muerto, quiénes se han recuperado, pensemos en las mujeres, pero pensemos en el sistema de la salud. ¿Qué estamos diciendo? Que el debate que tenemos que hacer cuando desde la ley 100
se empezaron a liquidar todos los derechos y nos encontramos con un sistema de salud, con las EPS, con la salud prepagada, que no logró estar a la altura del momento que estamos viviendo. El cáncer, especialmente el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, que no fue detectado oportunamente. Acaba de morir una de las mujeres de Boyacá más importantes académicas, la maestra Nilce Ariza, que el sistema de salud no le logra detectar que tenía un cáncer de pulmón y simplemente cuando entra a los cuidados la liquidan diciendo que es COVID, pero no era COVID. O sea, ¿hasta dónde se acudió al diagnóstico de COVID para ocultar debilidades del sistema, violencia contra las mujeres o cobros al sistema para no asumir las responsabilidades que tenía el que tengamos derecho las mujeres a ser diagnosticadas de forma temprana? Entonces, si hiciéramos hoy en todas las ciudades que nos están viendo un diagnóstico, ¿dónde están los hombres y las mujeres en nuestra diversidad sexual que fueron registrados, por ejemplo, con COVID? Y el papel de las EPS y el papel de la salud prepagada, cómo se comportó el sistema o cómo estaban los diagnósticos anteriores al COVID, porque las ciudades y el cobro del sistema de salud que pagamos en el sistema de este mercado, porque la salud se convirtió en mercado, entonces una primera investigación tenía que estar puesta en qué ocurrencia y cómo están los diagnósticos de salud hoy en las ciudades para la garantía de derechos y que podamos con movilización. Yo creo que es muy importante la vía virtual, tenemos que entender el desarrollo del Facebook Live, del YouTuber, los YouTubers que ayudan a difundir realidades sociales. Esta es una dinámica que tenemos que aceptar como una dinámica que nos cambia, pero nunca se podrá reemplazar la calle. La calle, el mundo de la calle y el mundo virtual son derechos adquiridos y no podemos simplemente porque nos estén diciendo que el mundo cambió y que ya todo tiene que ser vía virtual y el ciudadano del ciberespacio y las ciudades inteligentes y todo vía virtual. Eso me lleva a una reflexión muy fuerte y es si entendemos los sistemas de información y si entendemos el sistema virtual para crecer, demandar, educar, hacer de nuestro cerebro, de nuestros cuerpos de mujeres, de nuestra vitalidad en la diversidad sexual, espacio para la defensa de nuestros derechos, muy importante. Y hacer tendencia en Twitter, tendencia para que los medios tradicionales que tratan de ocultar las verdades podamos hacer a través de los medios alternativos y de estos espacios virtuales escenarios educativos para construir conciencia y defensa de derechos. Pero también no perder de vista que la virtualidad y la calle tienen que estar juntas para que podamos hacer exigibles nuestros derechos. Quería preguntarles, por ejemplo, no solamente, yo escuché a Gloria haciendo sus análisis del impacto diferencial que ha tenido estas épocas de encierro, pero ¿qué significa? Que tenemos que hacer otro debate. ¿Qué pasó con el tipo de vivienda, de la vivienda de interés social? Porque es muy importante decir, quédate en casa. Claro, y si usted pasa en una casa de 34 metros cuadrados o 25 metros, o las personas que pagaron o pagan una pieza en una casa donde no pueden usar la cocina, donde no pueden usar la sala,
Entonces, el debate en pandemia y el debate de la política pública es que tenemos que hacer esfuerzos en las instancias de gobernabilidad política a través de los consejos municipales, los movimientos de las mujeres. Tenemos que abrir un debate público sobre qué es vivienda de interés social. ¿Y qué es la vivienda de interés social en tiempos de pandemia? Cuando se incrementó la violencia sexual, se incrementó la falta de privacidad de los niños y las niñas, y cuando, por ejemplo, tú estás hablando en un espacio virtual a través de estas redes tan importantes, pero al lado, en la cocina cambió de uso. Ya no solamente es cocina, sino que es oficina. La sala de la casa ya no solamente es un espacio para el encuentro, sino que tienes el computador de la niña o del niño, quien lo puede tener. Porque también esta virtualidad mostró que no podemos llevar a una educación solamente a través de las redes, la tipología de vivienda y cómo la producción de espacio en la política pública de vivienda tiene que ser un debate, porque quedó demostrado en pandemia que no teníamos hogar seguro y que la economía del cuidado es mucho más compleja en pandemia porque no tienes acceso a los sistemas de movilidad con una persona que tiene discapacidad visual, física, auditiva, con las personas mayores de edad. ¿Qué pasó con los mayores? Tenemos también que discutir esto. ¿Cuántas mujeres mayores tuvieron enfermedades en pandemia? Porque la política dijo, los mayores de 70 se quedan en casa, pero los jóvenes, hombres y mujeres, salieron a sus trabajos. Entonces la enfermedad fue una enfermedad para los obreros, una enfermedad para la mano de obra trabajadora de hombres y mujeres que al retornar a sus casas infectaron a las mujeres mayores o a los hombres mayores. Entonces, creo que esta época nos tiene que llevar a un pensamiento de la política. ¿Qué pasó con las políticas públicas que fueron hechas para cielos abiertos y no para considerar temas de tensión en la espacialidad producida en medio de la pandemia? Pero estoy hablando muy rural, muy urbana, hablemos de la ruralidad. Antes de entrar a hablar con ustedes, estaba escuchando una conversación con profesoras, una profesora y un profesor Fortul en Arauca, que hacen educación de lectura. Primero era presencial y después virtual. Pero la pregunta que se dicen es, armado, la lectura es una esperanza. Militares en medio de guerrilla, tener la posibilidad de la lectura rural abre caminos. ¿Qué nos estaban diciendo esta pareja, Álvaro y Bueno, Gloria está teniendo algunas dificultades. ¿Aló? Yo aprovecho, bueno, Gloria ya ha regresado, pero yo aprovecho para recordar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que están a esta hora conectadas a este espacio, este Facebook de la UIS Derecho, que pueden ir formulando sus preguntas, inquietudes, indicando si desean pues que sea una de las expositoras en particular o sencillamente preguntas para todo el colectivo. Vamos a irlas registrando en el chat, por favor.
les agradecemos que nos las hagan llegar. Yo creo que ahora arranquemos con esta segunda ronda, después de haber escuchado, digamos, a Gloria que nos plantea, dice, bueno, esto también es un tiempo para debates, y para debates, generación de conocimiento y debates profundos alrededor de esas desigualdades estructurales que han quedado desnudadas, esas desigualdades estructurales de un modelo de sociedad que no es suficientemente garantista de los derechos humanos de todas las personas, porque está expresando condiciones y situaciones de discriminación por razón de género, por razón de sexo, por razones poblacionales, territoriales, si se vive en el campo o en la ciudad, como nos lo planteaba un poco Gloria Cuartas, por las identidades de género, las identidades transgénero, bueno, todo este tema y por supuesto también algunos dirán las desigualdades de clase social. O sea, creo que aquí también está a la orden del día la revelación de eso que había estado ahí. Pero creo que frente a eso, la acción social, la movilización social, la participación de la ciudadanía, tampoco se ha quedado quieta y digamos que hay expresiones desde lo virtual, pero también desde lo territorial, las banderas rojas, demandando y reclamando y señalando hay hambre y exigimos el derecho a la seguridad alimentaria, pero también propuestas como renta básica, ¿cierto? Que se han venido enarbolando, la declaratoria de la emergencia por violencia machista y en general, digamos, muchos planteamientos de agenda que están siendo movilizadas desde distintas expresiones organizadas de las que ustedes hacen parte. Quisiéramos, bueno, ahora también en el caso territorial de Santander, que esta es un debate nacional, está la defensa del páramo de Santurbán, porque está también como una amenaza latente a la seguridad económica y a la seguridad de la vida en su integridad, de la vida de los seres humanos, pero también biótica, ¿cierto? De todo ese ecosistema que representan los páramos, y el páramo de Santurbán está siendo en este momento también objeto de amenaza por esa voracidad, digamos, del capital de apropiarse privadamente de todo. De manera, amigas, que la invitación sería a que nos cuenten desde su experiencia cuáles son esas agendas de movilización social, esas agendas que están invitando también a que desde la ciudadanía se convoque, se cohesione, ¿cierto? Para recuperar la exigibilidad de los derechos humanos, la garantía de derechos humanos. Entonces yo empezaría un poco por plantearle a Joana para que sitúe también y arranque con eso que había anunciado cuando le interrumpí para decirle, déjame que en la segunda ronda tendrás la oportunidad. Entonces, bienvenida, Joana, para que nos cuentes y recordarle también a quienes están vinculados al Facebook que vayan enviando sus preguntas. Dale, Joana. Bueno, pues desde que empezó también la pandemia, cada año nosotras solemos realizar un evento que se llama la marcha Yo Marcho Trans, que este año, gracias al movimiento social trans y a los aliados y aliadas que tenemos, logró ser la marcha o la movilización social más grande en tiempos de pandemia en Colombia. Digo en Colombia porque en esta ocasión no solamente realizamos la marcha en Bogotá, sino que hubieron muchas ciudades aliadas que se unieron y pues esto también es mandar un mensaje de que algo está pasando, ¿no? Ya el hecho de que haya sido la movilización más grande en tiempos de pandemia, pues manda un mensaje sin lugar a duda que nos invita a reflexionar qué es lo que está pasando y cuál es la situación actual que tenemos frente al tema de identidades de género y no normativas frente a pues la sociedad civil
básicamente. Eso es lo que invitamos en este espacio, es a la reflexión crítica, a cuestionar nuestro lugar de privilegio, ¿sí? Porque digamos que también las personas trans reconocemos esos lugares de privilegios que tenemos en muchas ocasiones. Por ejemplo, yo pues estoy en una universidad, tengo un trabajo, ¿sí? Y eso ya me hace tener unos privilegios frente a mis compañeras trans que de pronto no los pueden tener. Y es importante resaltarlo porque hemos evidenciado que desde allí es donde se puede trabajar articuladamente con esta construcción de ciudad de ciudadanía en muchas ocasiones y con el movimiento y la sociedad civil trans. Entonces es por eso que también pues como que resalto el tema de la marcha. Yo creo también importante que el tema de la que hemos logrado frente a la denuncia pública, pues ha sido también muy importante resaltarlo porque la denuncia pública nos ha permitido a nosotras, la población trans, tener básicamente otro punto de vista desde lo que se cree socialmente de nosotras, ¿no? Entonces también hemos logrado demostrar con pruebas, por ejemplo, casos como los de abuso policial, casos como los de Alejandra Monocuco, con pruebas que han sido, digamos, las entidades como tal quienes no han dado una respuesta a las necesidades que tiene la población. Y pues básicamente entender que en esos tiempos de pandemia, la mayoría de personas trans, en este caso mujeres, viven en contextos de prostitución, en este caso muchas de ellas son trabajadoras sexuales. Y el trabajo sexual, por ejemplo, en momentos de la pandemia, pues ha sido un trabajo que no se ha podido ejercer de una manera, pues como lo hacían cotidianamente. Y teniendo en cuenta las dinámicas de vida de las personas trans, pues muchas de ellas viven en pagadiarios. Esto quiere decir que las personas trans que ejercen el trabajo sexual tienen que pagar a diario el lugar donde viven. Y en tiempos de pandemia, pues no hay una garantía especial para hablar de que por ejemplo, no se puede decir que el gobierno les ha ido a pagar el arriendo o los pagadiarios a las trabajadoras sexuales, ¿sí? Y esto es gravísimo porque muchas mujeres trans han tenido que pasar noches en las calles gracias a que no tienen pues una garantía en términos de ayudas humanitarias. A mí lo que me hace, lo que se me hace más preocupante en todo este tema es que pese a que somos una población de especial protección para la Corte Constitucional, aún el gobierno nacional y distrital pues no lo ha tenido en cuenta, ¿sí? No lo ha tenido en cuenta a la hora de, digamos, entregar las ayudas humanitarias, no lo han tenido en cuenta a la hora de garantizar un trabajo digno que permita que las personas que ejercen el trabajo sexual lo hagan en condiciones dignas. Ahorita en tiempos de pandemia, por ejemplo, uno de los grandes aciertos que tuvo la alcaldía de Manizales, hablando ya en un panorama nacional, gracias a la coordinación de Matilde González Gil, que es ahorita quien está representando la Secretaría de Mujer y Equidad de Género en Manizales, pues lograr un proyecto para poder lograr que las mujeres que ejercen trabajo sexual lo pudieran ejercer virtualmente. Y pues gracias, digamos, a todo lo que, pues esto también abre un sinnúmero de posibilidades a, pues a unos diálogos y a unos debates que son, pues que se basan en la religión cristiana, católica y que pues sin lugar a duda desconoce las realidades de los grupos poblacionales, pues este proyecto se cayó, por ejemplo. Entonces, como que se han habido algunos aciertos o avances para poder tener en cuenta a estas poblaciones, pero digamos que lo que no ha dejado avanzar en muchas ocasiones este tipo de proyectos, pues es básicamente la religión instaurada a la sociedad. Y pues yo sí creo que es bien importante hablar de esto porque en tiempos de pandemia se ve desde ahí, ¿no? Como desde cómo justamente se hacen unas críticas que no son para nada constructivas, que no invitan a construir en comunidad, sino que al contrario, pues desarraiga todo lo social, estando unos por encima de otros, ¿no? Eso lo vemos aquí en Bogotá, o sea, los índices, por ejemplo, de inseguridad frente al tema del hurto han subido demasiado porque tampoco se tiene un plan para poder tener en cuenta a la población migrante, ¿sí? Y pues todo lo que ha pasado, digamos, como en temas de esta alcaldía y pues lo que nos espera aún también
con lo del cierre de la cuarentena, pero también con lo del cierre de muchas oportunidades laborales y de muchos trabajos para muchas personas. Entonces también yo creo que eso ha llevado a que hoy en día, por lo menos en Bogotá, estemos fregadas y fregados por todas partes. Es como una situación real que se vive y desde las poblaciones trans, pues básicamente, pues no tenemos empleo, no todas podemos acceder a la educación superior, sí, como que no hay unas garantías básicas para que una persona pueda estar en su casa encerrada y no salir a adquirir el virus, ¿sabes? Entonces como que también eso complejiza más aún la situación de vivir porque pues una persona trans no vive dignamente, ni siquiera saliendo al Transmilenio, ¿va? O sea, es como una cosa que sales, te levantas a luchar y te acuestas luchando contra la sociedad. Entonces también es como bien complejo porque pues esto sin lugar a dudas de la pandemia recae pues en unos efectos de la psiquis de las personas que luego tiene pues otros efectos también en muchas ocasiones, por ejemplo, en traumas o en situaciones de depresión, ¿sí? Por ejemplo, muchas personas trans también toman tratamiento de reemplazo hormonal y esos tratamientos pues son muy, muy depresivos para muchas personas. Y digamos que eso en términos de salud mental, pues también no se tiene en cuenta a la hora de decirle a alguien como, quédate en casa, no te contamines, intenta no salir, ¿sabes? Pero entonces también está el tema de que pues es una persona que vive sola, que la echaron de los 14 años de su casa, que tiene que ejercer el trabajo sexual porque no tiene otras oportunidades o simplemente porque es la decisión que tomó para su vida, que no tiene dónde vivir y que tiene que pagar un pagadiario, que no tiene que comer. Entonces, cuando todo esto se empieza a ver desde la interseccionalidad y empezamos a comprender, a cuestionar y a problematizar las necesidades y problemáticas que otras personas tienen frente a las condiciones de vida que tenemos algunas otras, pues vamos a entender que pues no todos estamos en condiciones de asimilar una pandemia y que el gobierno, que es la única entidad que tiene la capacidad instalada para poder dar respuesta a estas situaciones, pues le queda, le queda grande el papel. Básicamente es eso para mí, en Muchísimas términos de gracias, Joana. movilización. No sé si Gloria Flores nos quieres dar entonces tu perspectiva en relación a esas agendas que desde la movilización social las mujeres, las poblaciones diversas pues están enarbolando. Yo colocaba algunos ejemplos, renta básica, pero bueno, tú nos dirás cómo percibes esa capacidad de respuesta desde la movilización social. Yo creo que la pandemia ha desnudado no solo las inequidades profundas y la estructura, las estructuras, digamos, desiguales en la gran mayoría de los países del mundo, sino ha evidenciado y ha desnudado cómo ese modelo tiene un impacto profundo sobre la vida y la existencia en el planeta mismo. La pandemia hoy la podemos canalizar y sus efectos y sus causas o para que se consoliden gobiernos autoritarios y aprovechen esto para hacer y deshacer como ha ocurrido también en muchos lugares del mundo e inclusive en nuestro país de manera dramática, o para que gestemos acciones realmente de movilización global que puedan confrontar de fondo un modelo que está haciendo un daño irreparable a la vida en general, no solo a la vida de los seres humanos, sino a la vida de todo el planeta. Por eso una agenda como la del Páramo de Santurbán recobra un valor fundamental en estos momentos de pandemia. Es que realmente la pandemia es como un campanazo, como un llamado, como una alerta global y es consecuencia misma de la manera como el hombre ha intervenido en la economía, ha intervenido en la naturaleza, ha destruido y ha condenado a miles y millones al hambre, pero también a la falta de agua y de oportunidades.
este es un momento muy interesante para la humanidad. Si logramos realmente asumir esa reflexión y conducirla para construir una agenda global que impacte en cada uno de nuestros países para lograr la transformación. Si no, nos vamos a quedar simplemente en denunciar lo que nos ocurre y lo que sentimos. Y yo creo que la pandemia también ha generado una conciencia en muchos sectores ciudadanos, en el mundo y aquí en el país. Yo lo he sentido, lo he notado, porque la gente se ha dado cuenta y muchas personas que antes ni siquiera veían la pobreza, la han tenido que ver o la han sentido. O sea, la pobreza no solo se ha profundizado en aquellos sectores que históricamente han estado condenados a vivir en condiciones sin derechos, etcétera, sino la pandemia ha traído consigo unos impactos sobre la clase media, incluso sobre sectores acomodados que lo han perdido todo porque tenían sus 4 o 5 negocios y esos negocios se han desplomado y tienen casi que empezar de cero. La pandemia también nos ha permitido evidenciar a los colombianos la profunda corrupción que hay en países como el nuestro. Lo que está ocurriendo es terrible, casi que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos viviendo en una dictadura porque el gobierno hace y deshace, el Congreso cuánto duró sin poder sesionar, y fuera de eso no convocan a las sesiones presenciales, en fin, y se tomaron una serie de decisiones y adoptaron decretos terriblemente lesivos a la población y lesivos al país, o sea, que lesionan o sea, que estamos entrando en una crisis económica y una crisis fiscal tan profunda que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Los negocios alrededor de la pandemia, los negocios alrededor de los respiradores, de la UCI, mucha gente muere de COVID sin ser realmente paciente COVID, porque ¿cuánto cobran por un día de UCI? Bueno, en fin, se están develando una serie de mafias y de carteles alrededor de la propia tragedia que vive la humanidad y que vivimos en particular los colombianos, que también están generando una conciencia social, y las mujeres estamos ahí porque hemos padecido de manera directa muchas de las consecuencias de esas políticas del gobierno y del Estado colombiano profundamente desiguales que nos han afectado de manera directa, de violencia, de falta de oportunidades, de empleo, ¿sí? Y claro, esto tiene que servir para que esas agendas las ordenemos, las canalicemos y podamos salir con el vigor y la fuerza a las calles. Yo comparto también la posición de Gloria Cuartas. Recientemente se hizo un debate feminista en Chile y decía, Chile estaba en una emergencia social impresionante, la gente estaba en las calles, tomándose las calles pero así día tras día, que incluso Chile y Ecuador fueron el ejemplo que detonó también la movilización ciudadana aquí en Colombia. Y la pandemia también ha servido, y tenemos que hablarlo así con claridad, ha servido para detener y para controlar esas emergencias sociales que han surgido precisamente en protesta contra un modelo como el modelo neoliberal. Y las feministas lo están usando también para detener esa capacidad de movilización. Pero también en medio de la pandemia yo no estoy cuestionando que no se hayan tomado medidas preventivas de confinamiento. Lo que quiero plantear es que se usa también como un medio de coerción para detener cualquier protesta. Y si hay algo que ha dolido en el alma, es cómo se usa la fuerza pública y el SMAT para combatir la protesta ciudadana legítima, esencialmente las mujeres que han salido con sus ollas a pedir comida. O sea, se les ha obligado al confinamiento porque son medidas restrictivas que hay que adoptar, pero no les dan las garantías de la alimentación y del ingreso básico para no morirse de hambre, al punto que las mujeres han dicho, o me muero de COVID o mi familia se muere toda de hambre. Es casi que le han puesto a la gente a escoger eso. Aquí también se ha develado
se ha develado y la gente lo ha sentido, y eso es muy interesante para que lo valoremos en la construcción de una agenda de movilización ciudadana que está arrancando y que tiene que tejerse con mucho vigor. Se ha evidenciado que la privatización de los servicios, de los servicios y de los derechos, el derecho a la salud privatizado, los grandes negocios alrededor de nuestros propios derechos, la gente lo ha sentido en carne propia con mayor fuerza. Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante. No nos olvidemos que esta pandemia entra en pleno ejercicio de movilización ciudadana en América Latina y en particular en Colombia. Con mucha fuerza, las movilizaciones del año pasado se truncan por esta pandemia, pero hay una emergencia, una efervescencia también en las agendas ciudadanas, entre ellas la agenda de las mujeres, que se ha empoderado cada día más y que creo nosotros debemos, como mujeres, nosotras debemos como mujeres alentar alrededor del derecho a la vida, que implica no solo que no nos maten y que no maten a los niños, a los jóvenes, a los hombres, sino que no arrasen con la vida y con el planeta. O sea, la agenda ambiental se asume como una prioridad en nosotras como dadoras de vida, porque es nuestra madre tierra, y está toda la agenda de oportunidades y de derechos, de la reconstrucción y la reactivación económica de este país, que está muy lejos de desarrollarse si continúa un gobierno como el de Duque entregando billones de pesos para salvar empresas como Avianca, dejando de lado pequeñas empresas, microempresas, sin darle la mano a estos sectores de clase media, incluso industria mediana, industria medio grande que quedó quebrada y que no tiene el apoyo que le está entregando una multinacional. Y se arrecia también nuestra agenda porque en medio de la crisis económica que vive el país, pues la prioridad, y eso ya está cantado, que le va a dar el gobierno nacional a los sectores que pueden salvar, entre comillas, la economía del país, es el de la minería. Es el de la minería y para eso están ya listas las licencias ambientales y eso hay que alertarlo, del páramo de Santurbán, la licencia ambiental de Cajamarca en el Tolima y la licencia también en Antioquia de la mina que está en disputa con la Anglo Ashanti. Entonces, estamos ante situaciones profundamente graves porque esas licencias van a implicar, en el caso, y lo sabemos los santanderianos, que a mediano plazo, estamos hablando de meses y pocos años, el área metropolitana de Bucaramanga y los municipios aledaños y el área metropolitana de Cúcuta quedan sin agua. O sea, van a tener impactos gravísimos sobre el agua. Y el agua es la vida. Y sin agua no podemos ni sembrar y sin agua no podemos existir. Es decir, esas son las agendas que se imponen de movilización ciudadana de las mujeres, porque las mujeres tenemos que estar al frente, como lo hemos estado, en la construcción de una alternativa de país distinta a la que nos han impuesto. Vale, Perdón. hay una pregunta del público que yo quiero direccionar entonces para Gloria Cuartas un poco, y es, bueno, es Paula Andrea que nos dice, bueno, la pandemia, como ustedes lo han situado, trajo incremento en violencia intrafamiliar basada en género. ¿Qué tipo de políticas públicas como mujeres que nos movilizamos en escenarios políticos y feministas les estamos apostando? O sea, ¿qué tipo de políticas son las que habría que movilizar, reivindicar o vindicar? ¿Y de qué manera estamos proponiendo esos escenarios de movilización, Gloria? Sí, muchas gracias. Primero yo nos saludé a Joana, mi abrazo y mi reconocimiento a una construcción de democracia que tenemos que llevarla desde el territorio de nuestros cuerpos en la garantía de los derechos. Creo que este tiempo nos tiene que como que ayudar a dimensionar que las agendas públicas, como lo planteaba Gloria Flores, nos tiene que conectar los derechos de las mujeres
pueden garantizarse y construimos democracia si efectivamente estamos atentas a las veedurías. Tenemos que organizar muy fuertemente la veeduría a las mujeres de los servicios públicos. No es posible que ahora diga el gobierno que entonces va a haber una reforma laboral y nos quedamos en casa. Quienes tienen trabajo se quedan en casa, o quienes tenemos pequeños contratos nos quedamos en casa. Entonces, la carga de los servicios públicos, de internet, de agua, de energía, del aseo, es una carga que se le adiciona a las y los trabajadores, y los trabajadores se exoneran ahora diciendo que por la pandemia, entonces quedémonos haciendo trabajo para cuidarnos, pero nadie dice públicamente cómo se va a redistribuir los costos económicos de quedarse en casa trabajando. Lo otro, el trabajo por horas. Creo que es muy importante desde Bucaramanga y desde todos los lugares el papel de la universidad, haciendo conciencia que la generación venidera, la gente que se está graduando en este momento, la juventud, nosotras las mujeres mayores que hemos vivido en la calle, denunciando, luchando por los derechos, tenemos que hacer un diálogo generacional para poder ocupar la calle, y que las concejalas y los concejales, alcaldes y alcaldesas, sepan que así no sean los alcaldes o alcaldesas elegidos por todas las mayorías, tenemos el deber ético de hacer una profunda veeduría en lo que se llama pospandemia, pero que todavía no es, para que los recursos públicos efectivamente lleguen de forma redistribuida. Hacer una geografía del presupuesto público. Yo soy geógrafa y quiero decirle a la gente que me está escuchando que la geografía no es solamente el nombre de los lugares, o es el río, o es... No, el papel de las ciencias sociales y el de la geografía es que cojamos el presupuesto aprobado en los municipios. ¿Qué dinero está llegando? ¿Cómo se está redistribuyendo? Y de qué manera hombres y mujeres en nuestras diversidades estamos viendo materializada esa distribución de recursos. Tenemos que parar la corrupción. Creo y quería decirte que yo estoy, cuando hablamos de políticas públicas, ¿qué pasó con el tema de la paz en Colombia? No podemos naturalizar el crimen. No podemos ver como aceptado un gobierno que ha utilizado la pandemia para hacer un gobierno corporativo, entregar recursos públicos al sector privado en su mayoría, como ya lo explicaron, y debilitar a las organizaciones sociales, a los ecologistas, a las personas que están tratando de producir desde el campo. Desde Bogotá, por ejemplo, donde yo estoy en este momento, Santurbán no es solamente un problema que le va a competir a un grupo especializado que tiene su área de influencia especial de él. Es un problema ético para todo el país, y tenemos que vigilar que mientras nosotros estamos haciendo las denuncias virtuales, el gobierno está entregando licencias. Y le quiero agregar otra licencia, la licencia de exploración de carbón en San José de Apartadó, donde sabemos que los paramilitares han hecho un cerco total. Y el paramilitarismo hoy no solamente es armado en las calles, está en la práctica política, en la parte de la formulación de políticas. Las mujeres y un análisis desde la perspectiva de género nos tiene que colocar en una discusión estructural de las políticas públicas. La democracia no puede seguir clausurada hoy en el gobierno de Duque, y quiero decirlo con nombre propio, este gobierno ha colocado una mordaza al movimiento de hombres y mujeres, al movimiento estudiantil, y nos ha colocado un detente. Y creo que tenemos que recuperar la calle. Tenemos que recuperar la calle en la defensa de la educación, recuperar la calle en la defensa de los derechos sexuales, en la defensa
mire, gravísimo. Yo quiero que la gente que me está escuchando sepa que no podemos ver como natural y tenemos que hacer una acción popular o tenemos que hacer una acción jurídica. Y le digo a las universidades, a quienes nos estén viendo, que tenemos que impugnar hoy esto que Procuraduría, Defensoría del Pueblo, todos los órganos de control en manos del gobierno, estamos en una dictadura. Entonces, no hay defensa de los derechos sexuales, no hay defensa del derecho a la alimentación, al trabajo, a la salud. Si no discutimos que están todos los organismos de control en manos de un gobierno que ha hecho una imposición a nuestros derechos políticos y económicos. El derecho a la memoria. No es posible que veamos cómo sale Uribe, que bueno, no voy a poner aquí el debate, pero que gracias al valor y a la fortaleza de Iván Cepeda, en la constancia, por lo menos en la parte que menos esperábamos, entra a una investigación, ahora lo pasan a la fiscalía y los colombianos y las colombianas solamente nos manifestamos en la red, cuando deberíamos de estar frente a la fiscalía advirtiendo, como lo planteó Iván hoy, que no puede el fiscal general de la Nación asumir el caso de Álvaro Uribe y quienes hemos sido testigas de los crímenes de Estado de Álvaro Uribe Vélez, tenemos la obligación moral, ética, de decirle a la juventud que nos oye, a los hombres y a las mujeres mayores que hemos invertido la vida en este país en la construcción de la paz, que no es natural el crimen, que no es natural el asesinato de líderes sociales, que no es natural la eliminación a las personas que aprobaron el acuerdo de paz. Más de 222 personas asesinadas. Entonces el ministro de la Justicia aparece lavándose las manos y la responsabilidad política del ministro de la Justicia, del ministro, perdón, de Defensa, silenciado. Y la puerta giratoria de la ministra de la Justicia, ahora en la Procuraduría. Entonces, quiero decirles que las feministas, las organizaciones de las mujeres campesinas, indígenas, afro, desde la diversidad sexual, tenemos que, a nuestra tenemos que agregar la defensa, porque no podemos tolerar el crimen de Estado como un problema marginal en la vida política de este país. Te agradezco mucho. Vale, listo. No, pues ustedes han puesto planteamientos muy claros, recuperar la calle, agenda global, reivindicar como nunca antes los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, ambientales, los derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la paz, a la dignidad y por supuesto planteamientos desde lo concreto, la digamos movilización social, desde ejercicios también de debates estructurales de las políticas públicas, políticas redistributivas, veeduría, las veedurías públicas y todo lo que tiene que ver pues con lucha contra la corrupción y bueno, esas son como así en líneas gruesas como los... Perdóname, no me dejes, no dormiría tranquila si no le decimos a estas luchas y a las agendas, no podemos tolerar una intervención a Venezuela. No podemos tolerar Perfecto. que Colombia sea usada como territorio en nombre de la política antidroga, ocupar países vecinos. O sea, eso tiene que ver con nuestra dignidad de mujeres. Ok, perfecto. Quiero darle la palabra al profesor Gabriel Rondón. Él desea también pues nutrir esta rica conversación que hoy hemos tenido con quienes nos han acompañado, que son defensoras, luchadoras, feministas y defensoras de derechos por la igualdad. Profesor Gabriel Rondón, antes de hacer ya como una especie de cierre de lo que ha sido esta jornada.
Muy buenas tardes para todas y todos. Gloria Flores, Gloria Cuarta, Joana, profe Graciliana. Si prendes tu Eh, cámara, Estoy profe. tratando de Ah, que... tienes Ya, dificultad. no, Ok. ya. Vale, Bueno, profe. muchas gracias nuevamente. No, escuchándolas, hay una reflexión muy grande, es que, digamos, uno puede mirar la pandemia, y lo dicen muy bien las compañeras que me antecedieron, devela dos cosas grandísimas. Una, la profunda eh, disparidad que hay entre los roles al interior del hogar y la carga que tienen las mujeres, y esos otros tipos, como para muchos es extraño, eh, de forma de ver el mundo, de sentirse y identificarse como una persona, toda la diversidad de género. Esta pandemia no está en tenernos encerrados en nuestro hogar, nos puso a reflexionar de verdad qué es el hogar. Lo decía muy bien Gloria Cuartas, las cocinas, las salas, eh, cambiaron totalmente. Esto es un tema. Y eso tal vez muchos y muchas lo habían leído y lo habían pensado, pero ahora lo sintieron. Y lo hablo tristemente de la comodidad del estereotipo de un hombre que tenemos nosotros que deconstruir ese patriarcado. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Ejemplo, en mi caso mi hijo menor, pues vive aparte, pero vivo con mi esposa y mis dos hijas, ¿sí? Mi hijito, hombre, vive aparte, pero compartir, digamos, esos escenarios y esa ruptura de privacidad es muy complicado, y lo decían muy bien, cierto. Esto nos invita también a reflexionar, de verdad las casas que tenemos de interés social son de interés social o son casas de interés económico. Esos pequeños cuarticos donde todo el mundo hace de todo, como lo primero. Lo segundo es que evidencia aún más el problema económico del país, tanto en la capacidad que tiene administrativa para suplir las necesidades de la población, pero también los altos índices de corrupción. Es increíble que aquí se está jugando con la pobreza, con la muerte, con la tristeza. Lo decía muy bien las que me antecedieron, aquí están apareciendo muchos muertos que no han muerto de COVID, pero es que hay que cobrar una plata, ¿sí? Aquí por lo menos cuando Rusia planteaba dar apoyo en vacunas, no porque es Rusia, pero si los Estados Unidos dicen cualquier cosa, sí es Estados Unidos. Tres, se está utilizando, y lo habían dicho también mis compañeras, este ejercicio para limitar la movilización social. En un momento, yo creo que Colombia siempre ha estado la democracia amenazada, pero este es uno de los momentos más complicados. Tenemos un proceso de paz herido de muerte por varias razones. Una de ellas es que están matando a las personas con las que se firmó el proceso. En estos días tenía una triste eh, noticia, porque yo hice parte del Consejo Nacional de Reincorporación del proceso de paz, y me decía Enrique Flores, con el que compartimos eso, de una de las personas con las que trabajamos, la asesinaron. Y recorrimos parte del país y es muy complicado escuchar los sueños de ese compañero, y lo mataron. Y se suma a los cientos de muertos que han sucedido. Y están matando a nuestros niños, lo que pasó en el Valle, en el Cauca, lo que pasa en Tarazá. Y tenemos una superconcentración de poderes. Tenemos como una línea que busca que toda esa arremetida de transformación económica para hacer aún más fuerte la concentración, la gente no salga a las calles. Y es muy complicado. Pues digamos, tenemos dos grandes dimensiones. Un problema muy fuerte económico, y dos, una crisis en la democracia, muy fuerte. Y tres, que algo que por lo menos a mí esto me ha tocado demasiado, y es como uno replantearse el papel como el concepto de hombre como tal, ¿sí? Como el patriarcado, replantearse eso. Y a veces uno en el movimiento social aún comete ciertas afectaciones contra ustedes sin darse cuenta.
con el lenguaje, con el comportamiento, poniéndolas en teoría a trabajos menores. Y por lo menos yo veía un tema en mi casa con mi esposa, que ella también trabaja, y yo a veces llego de una jornada de trabajo y listo, pero ella también, porque me ha tocado más que todo estar por fuera, pero ella puede estar en 10 reuniones en un día y igual está con mis hijas, igual hace la comida y yo simplemente llego, juego una hora con la niña, me pego al computador y me acuesto a dormir. Y eso me ha hecho reflexionar mucho. Y yo creo una invitación a los compañeros que nos escuchan a que de verdad hemos leído mucho, pero cuando vemos eso, ¿sí? Y una vez que ya le tocó salir y a mí me tocó quedarme, yo casi que no puedo tener ni una sola reunión porque yo no sabía cómo controlar a mis dos hijas. Pero porque ella sí lo hace, ¿sí? Pues digamos, es algo muy facilista que tenemos, digamos que eso hay que construir esos conceptos. Y lo último es que el ejercicio próximo, y creo que lo tenemos, y lo han dicho muy claro todas las compañeras y también Joana, la gente se tiene que expresar de una manera democrática, pero en las calles. Ok. Vale, profesor Gabriel, quisiéramos ya ir concluyendo y les vamos a dar a cada una de las personas que han sido aquí como nuestras invitadas centrales a que en un minuto ustedes le envíen un mensaje claro acerca de cuáles son esos grandes desafíos en movilización social, porque aunque ya pues en las exposiciones los han hecho, pero ¿qué reiterarían a este público que a esta hora les está escuchando, pero que les van a seguir escuchando porque esto queda grabado y van a seguir observando? Bueno, ¿cuál es ese mensaje que Gloria Cuartas, que Gloria Flores, pero que también Joana le envía en términos de, en clave de la movilización social? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Quién quiere empezar? Ahí sí, libre. ¿Quién quiere empezar? Gloria Flores, Joana, ¿te animas? Gloria Flores, Gloria Dale, Flores. Gloria Flores. Eso sí, en un minuto. Claro. A veces difícil. Estoy acá, pues, un llamado acá desde una zona muy bella, estoy en Santa Marta, estoy trabajando actualmente con el gobernador del Magdalena y desde aquí defendiendo nuestros ecosistemas, la Sierra Nevada de Santa Marta. Los mamos de la sierra lo han advertido muchas veces, y todos nuestros sabios del continente o de nuestros pueblos originarios, que la madre tierra hay que cuidarla, que herir a la madre tierra es herir a los seres humanos. Y si no transformamos esa cultura de depredación y de muerte que nos ha impuesto este modelo por una cultura de la vida, ¿sí? Pues estamos realmente en contra de la existencia. Por eso mi llamado es a la movilización por la vida, a la movilización por la madre tierra, y las mujeres que somos dadoras de vida tenemos que estar al frente de esa lucha para proteger nuestros ecosistemas y proteger nuestra vida. Hay que cambiar y la acción política se tiene que transformar. Movilización, pero para cambiar. Bueno, yo le quiero decir a todas las jóvenes, hombres, mujeres, a las mujeres mayores que nos están siguiendo, decirles que para poder tener ánimo de estar en la calle y de enfrentar cada uno de estos problemas que tenemos, primero tenemos que hacer una revisión de qué está pasando con nuestras vidas, tener solidaridad, ayuda mutua, cooperación, recuperar los sentidos de la solidaridad y el amor entre los pequeños grupos, entre nosotros, para poder tener el coraje y el valor de enfrentar lo público. Entonces, reivindico esos llamados a la solidaridad. Esta pandemia también nos enseñó que cuando tuvimos hambre, tuvimos alguien que estuvo al lado. Cuando alguien se quedó sin qué comer que conocíamos, el salario de una se redistribuyó en muchos hogares. Entonces, convirtamos lo pequeño, eso que vivimos en lo pequeño, convirtámosla en el gran proyecto de la solidaridad, de la ayuda mutua, para que tengamos el coraje de enfrentar
esas prácticas patriarcales. Sin solidaridad, sin ayudarnos, no vemos la corrupción, no vemos la minería, no vemos la violación, no vemos el abuso sexual, porque creemos que eso es natural de la política. Entonces, yo he practicado con el grupo de mujeres que comparto en una ecoaldea de mujeres, comparto que si nos ayudamos mutuamente, podemos sumar para tumbar. Qué lindo. Bueno, te quedó el turno a ti. Tú cierras, Joana. Te escuchamos. Ese mensaje Bueno, de un yo creo minuto. que es importante para mí decirles que sin lugar a duda les invito a cuestionarse y a problematizar los lugares de privilegio que tenemos en la sociedad. Para mí eso yo creo que es lo más importante, entender que todos merecemos los mismos derechos, todas, todos, todes. Es decir, ahora mismo con lo que pasó en Cartagena con el juez que no quiso casar a dos mujeres lesbianas, me refiero a eso. O sea, como todos tenemos el derecho a casarnos, todos tenemos el derecho a adoptar, todos tenemos el derecho a vivir, todos tenemos el derecho a comer. Sí, como que entender que las poblaciones LGBTI no estamos pidiendo más derechos que las poblaciones que no son LGBTI, sino que estamos pidiendo los mismos derechos. Eso es lo que exigimos, eso es a lo que le queremos apuntar. Les invitamos a también participar de nuestra campaña Estamos Putas, empútesen con nosotras, que es una campaña que tenemos con trabajadoras sexuales de Colombia. Y nada, invitarles a reflexionar su lugar de privilegio, a cuestionarse y problematizar sus acciones siempre. Yo creo que eso para mí es fundamental en mi trabajo, en mi quehacer diario, y es entender que las necesidades y problemáticas que tienen ciertos grupos poblacionales dependen de las demás personas de la sociedad civil, hacer que esto se nos permita y se nos dé un lugar para poder ser y estar en nuestra sociedad. Vale, bueno, esos llamados también a reivindicar el derecho a imputarnos es el llamado central que nos hace Joana. Estamos putas, empútese con nosotros. Es, digamos, similar, bueno, hay que salir a la calle, ese llamado a la solidaridad, a la acción colectiva, a la fuerza, al amor, al coraje del que nos habla Gloria, la movilización social del que nos habla también Gloria Flores. Agradecerles de verdad a cada una de ustedes por haber ilustrado, por haber propiciado esta importante reflexión que continuará circulando, dotando de energía, de vitalidad, que es lo que aspiramos, ¿cierto? La movilización social. Muchas gracias al profesor Javier Alejandro, quien me pide que les dé ese reconocimiento y esa gratitud por habernos acompañado en este Facebook Live desde la Escuela de Derecho, a todo su equipo de trabajo, por supuesto, y al profesor Gabriel Rondón, que nos acompañó, y de primera instancia, pues, a todo el público que estuvo acompañado y conectado a esta hora del día de hoy, 2 de septiembre. Muchas gracias a todos y todas y todes, como nos enseñó Joana, y pásenla bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.